Bueno, pues entonces Gracias. empezamos compartiendo lo que fue nuestra tarea. En teoría, la mayoría de ustedes ya la resolvieron y les decía, la vamos a hacer un poco en forma rápida, ¿no? Para todos tener los mismos resultados. Entonces, voy a permitir parar y vamos a empezar. Ya ven que yo les decía que nos conviene empezar con un renglón tonto, un renglón que vaya de 0 hasta 0. Después, lo que voy a hacer es de que voy a ir incluyendo cada una de estas profundidades. Déjame hacerla un poquito más grande para que la veamos mejor. Y me vuelvo a acercar. Entonces, primero voy a anotar de qué profundidad va y a qué profundidad llega, ¿no? Entonces, primero va de 0 a 0, la segunda va de 0 a 0.8, la tercera va hasta 2.2, la que sigue va a 3.5, a 6, a 9, a 9, a 10, a 15.00, a 22, creo que la que sigue es hasta 30 y hasta 38. La que sigue va a 30 y a 38. Y bueno, pues las profundidades iniciales, lo que yo creo que nos conviene, pues es copiarlas, para no volver a escribirlas. Entonces las pegamos acá. Y ahí tenemos nuestra profundidad de inicio y nuestra profundidad fin. Después vendría una columnita que a veces la ponemos como H o espesor. Y esa columnita va a ser mi profundidad final menos mi profundidad inicial. Lo copiamos, lo pegamos. Ahora, luego mi siguiente columna, pues yo aquí le puse PV o peso volumétrico. Ya sea que le ponga PV o le ponga una G y luego la transforme en una letra griega, ¿no? Una G minúscula, y aquí agarro el tipo de letra, y le voy a decir, que reacciona el Excel, sí, se tardó un poquito en reaccionar, no sé por qué, pero se tardó un poquito en acusar que está vivo, símbolo. Y bueno, ahí le ponemos peso volumétrico. Y entonces, el primer peso volumétrico en la primera línea, pues no vale nada, ¿no? Es 0. Pero de 0 a 0.8 vale 1.8 toneladas por metro cúbico. El que sigue vale 1.72, 1.65, 1.35, 40, 1.80, 1.50. Más adelante tenemos 1.63, 1.85. Y creo que me faltó uno. Déjenme verificar estos datos, ¿no? Porque tengo como que la impresión de que me está haciendo falta uno. Fíjense, creo que lo que ustedes están alcanzando a ver ahí en la pantalla, que fue lo que hicieron en su tarea, nos habla de que el primer peso volumétrico, si es de 1.80, luego de, pongamos de 6 a 9, yo tengo un peso volumétrico de 1.40, luego 1.8, 1.5, ahí vamos bien. Luego pongamos de 22, es que aquí me faltó un estrato, de 22 a 24, de 24 a 30 y de 30 a 38. Y ahí está la razón. De 22 a 24, el peso volumétrico es 1.85, ahí vamos bien, o 1.74 y 1.8. Ahí están mis datos, ¿no? Ahí están mis datos que ustedes tomaron de su tarea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a encontrar los esfuerzos parciales de cada uno de esos estratos. Y para encontrar el esfuerzo parcial, pues lo que voy a hacer es que voy a multiplicar gamma por H. Peso volumétrico por espesor o por altura. Y ya con eso voy a tener un valor en presión o en esfuerzo. Eso es lo que pesa al nivel de presión cada uno de estos estratos de forma aislada. Y entonces, más adelante tengo otra columna que dice esfuerzo total. Puede ser que utilice una S o, como lo hicimos hace ratito, puede ser que yo tome el tipo de letra, le ponga symbol y, bueno, ahora sí me aparece un sigma, ¿no? Ese esfuerzo, mi primer renglón, el renglón que yo a veces le digo renglón tonto, inicia con 0. Y lo que voy a hacer es de que voy a acumular el dato anterior más el nuevo dato y lo voy arrastrando, ¿no? Y al final, pues bueno, tengo un esfuerzo mucho mayor. Mi siguiente columna es columna de agua. ¿Qué significa esa columna? Significa cuánta presión genera el agua a partir de que aparece. En nuestro ejemplito, el agua aparecía a una profundidad de 2.20 y entonces
lo que yo voy a hacer es de que cuando vea la profundidad final de 2.20, ahí empieza mi 0. Y las siguientes cantidades la voy a restar cada una de esas profundidades menos la altura donde empieza el agua. Ahora, como yo quiero que la altura de agua se quede constante, entonces voy a poner un signo de pesos para poder arrastrarla y que siga utilizando la misma referencia donde pesó el agua, es decir, el 2.2. ¿Ok? Entonces eso lo logramos con el símbolo de pesos. Ahora, esas son columnas de agua. Hay personas que miden la presión en columna de agua, pero para hacerlo compatible con mis unidades que tengo a un lado de esfuerzo total, pues entonces necesito también manejarla como una presión o presión de poro. Esa presión de poro la voy a encontrar al multiplicar esas columnas de agua por el peso volumétrico del agua. Y lo bueno en nuestro sistema muy chilango de unidades, muy mexicano de unidades, es de que nosotros manejamos el peso del agua como 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, pues, prácticamente vuelvo a tener las mismas cantidades, pero con otra unidad, con una unidad de presión. Bueno, después lo que ustedes hicieron es de que encontraron el esfuerzo efectivo, y ese esfuerzo efectivo es la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Y de igual forma lo aplico a todas mis filas. Ok, hasta ahí son, digamos, las presiones del terreno natural antes de que nosotros lleguemos a construir. Cada una de estas presiones está asociada a una profundidad Z. Es decir, esta profundidad, bueno, esta presión de 0 se da en esta profundidad final o en una profundidad 0. A 80 centímetros de profundidad tengo 1,44. Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a copiar estas profundidades finales para tenerlas más a la mano. Y a eso usualmente le decimos Z a partir del nivel de banqueta o profundidad en un sistema de referencia general. Ahora, esa profundidad con respecto a un sistema de referencia general no es lo mismo que la profundidad que yo voy a medir a partir del fondo de mi sótano. De mi sistema de cimentación puede ser que sea una zapata o lo que sea, ¿no? En este caso es un sótano, y es un sótano que está desplantado a 220 de profundidad. Entonces, si está desplantado a 220 de profundidad, pues resulta que mi Z a partir del desplante, o sea, Z de F, va a empezar en 220. Aquí voy a tener un 0. Y a 350 de profundidad, pues voy a tener la resta de 350 menos la profundidad a la que empieza el desplante, 220. Puede ser que lo referencie a esta columna, o si quieren aquí le vamos a poner algo que diga DF igual a 2.2 y lo referenciamos a ese, ¿no? Entonces decimos, cada uno de estos quiero que le restes a este valor. Ahorita te platico por aquí. No quiero esto. No. Profesor, Sí, ¿cómo van? Sí. antes de que avance, creo que un peso volumétrico está mal. El que va de 15 a 22 es 1.63, ¿no? A ver, vamos a verlo. Ah, sí, de 15 hasta 22, aquí lo estoy viendo. Dice 1.63. De 15 hasta 22, 1.65 le había puesto. Sí, está bien. Mari, gracias por avisarnos, ¿no? Lo bueno de tenerlo en Excel es de que nada más cambias el numerito y ya se actualiza, ¿no? Gracias. Bueno, ahora, ¿para qué quiero esta profundidad de desplante? ¿Para qué quiero esta profundidad desde el desplante? Ah, pues porque también fue parte de lo que les pedí, que ustedes me dijeran cómo se pierde la presión de la nueva estructura debajo de la cimentación. Evidentemente que exactamente abajo del cajón se va a sentir prácticamente toda la presión, pero a medida que nos profundicemos, cada vez va sintiendo menos y menos y menos. Entonces, para eso, resulta que hay un procedimiento, hay varios procedimientos, pero el que platicamos hace algunas semanas era encontrar valores de M y de N. Ahora, para eso, nosotros utilizábamos una longitud de área cargada entre ZDF y una N igual a base del área cargada entre ZDF. ¿Okay? Entonces, habría que preguntarnos cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho de esa cimentación.
Y por aquí yo se los había escrito, ¿no? Base de 14 y L de 20. Pero, como resulta que nosotros queremos el incremento de esfuerzos al centro, y ese procedimiento de Boussinesq y de Fadum no me lo da al centro, sino que me lo da en una esquina, pues yo lo que hago es de que voy a dividir la base entre 2 y el largo entre 2. Y de esa forma voy a calcular solamente esta área pequeña que está en rojo y me va a dar los valores en esta esquina. Y después lo voy a multiplicar por 1, 2, 3, 4 áreas que convergen en el mismo punto. Y digamos que le aplico el principio de superposición y puedo encontrar el valor. Entonces, fíjense, en lugar de utilizar un largo de 20, voy a utilizar un largo de 20 entre 2 y voy a utilizar un ancho de 14 entre 2. Y de esa forma voy a encontrar mis factores M y N. Entonces voy a dividir L entre esta Z. Ahora, aquí tengo un pequeño problema que ahorita me va a soltar. Yo le doy Enter. Me dice, oye, ¿qué crees? No puedo dividir entre 0. No se puede. No, eso matemáticamente es una grosería, ¿no? Entonces, pues, yo entiendo al Excel que me diga es una grosería, entonces mejor cambio esta profundidad y le digo, no quiero que la hagas en 0, sino que la hagas 1 centímetro abajo. Entonces dice, es mucha diferencia. 1 centímetro abajo sí lo puedo calcular. Ok, entonces como yo quiero que mi celda azul quede ahí anclada, le voy a poner un signo de pesos antes del 4, que es la fila en la que está. Ok, y ahora este valor lo copio hacia abajo. Control V, y ya tengo mis M's, y este mismo factor lo copio a un lado, nada más que se me movió la Z. Se me movió la Z, entonces la voy a mover de forma manual, y lo bueno es de que mi base reducida, o la mitad de la base, sí ya tiene el candado. Entonces le aplico lo mismo, ¿no? Nada más la arrastro. Control. Ahora, llegamos a este punto donde hay que encontrar IZ. Y para encontrar IZ, o el factor de influencia, nosotros tenemos que ir a las gráficas de Fadum, o a las curvas de Fadum. Por ahí en algunas sesiones anteriores habíamos platicado de ellas. Y la verdad es de que es bastante latoso. Es latoso porque tengo que ir y buscar cantidades que en ocasiones no son tan bonitas, sino que no caen en 1.2, sino que caen en 1.1318, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos de nosotros puede ser que nos dé flojera hacer eso. Y yo les platicaba de que las formulaciones de Fadum son un poco largas, y las gráficas, si bien es cierto que nos ayudan mucho, pues la solución exacta la podríamos encontrar si nos ponemos algún día a programar todos esos factores. Y entonces, algún día yo me puse a programar todos esos factores y, y en la hojita de Classroom que te mande al rato, ahí la vas a traer este programa, este evaluador de condiciones. Entonces, recuerden que mi base medía 10, mi largo medía 7, y mis profundidades me las voy a traer. Fíjate, mis profundidades son estas, ¿no? ZDF. Estas me las voy a llevar, control C. Voy a mi evaluador, le voy a decir clic derecho, pegar valores, y ya las evaluó. En lugar de estar solo por hoy, y porque ustedes ya lo saben hacer, ya encontré los valores de IZ sin tener que ir a las gráficas. Ya aprendieron a hacerlo con las gráficas o con las tablas. Ahora sí ya se las puedo compartir, que nada más es obtener los datos, ¿no? Ahí están mis valores. Ustedes que en la tarea sí lo hicieron de la forma convencional, me imagino que están llegando a estos mismos valores o similares, ¿no? Probablemente tu valor de influencia a 780 de profundidad es de 0.180. Probablemente tú de forma visual, con la gráfica, con las tablas, tú llegaste tal vez aquí a un 0.178 o 0.182. Yo creo que estamos dentro del rango, ¿no? Bueno, ahora, si yo quiero saber cómo se pierde la presión debajo de este cajón, al centro del cajón, pues resulta que tengo que multiplicar cada uno de estos valores por 4 áreas que quedamos que era con respecto al área que me permite calcular el procedimiento, y por cuánto vale la presión a nivel de desplante. Me parece que nosotros en la tarea que te mandé, yo te hacía referencia a una serie de pesos.
Te decía, mira, imagínate que aquí hay una edificación que tiene 6 niveles y que esos 6 niveles, cada nivel tiene un peso más o menos de 0.8 toneladas metro cuadrado. ¿Eso de dónde sale? Ah, pues de considerar el peso de la losa, el peso de los muros, el peso de los humanos que van a estar viviendo ahí. Esto en realidad hay que calcularlo mediante una bajada de cargas, pero de forma aproximada podemos tomar en cuenta este valor. O sea, perdón por el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te gastabas tú diario en ir a la escuela? Pues habría que calcularlo específicamente para cada uno de ustedes, pero de forma genérica, pues, tal vez podríamos platicar de que tal vez alguno de ustedes se gastaba unos 60 pesos diarios en ir a la escuela o 80 pesos diarios en ir a la escuela. Bueno, esa es una aproximación y podríamos generalizarlo. Ahora, ojo, este valor es un valor que se obtiene para cargas medias. Ahorita platicamos eso de las cargas medias, pero bueno, mientras déjenme hacerle pausa a ese tema. Y vamos a considerar que son 6 niveles y cada uno de esos niveles pesa 800 kilos el metro cuadrado. Y que el sótano, como tiene una losa tapa y una losa de fondo, pues su peso es un poco mayor de 1.2 toneladas por metro cuadrado. Si sumo todos estos pesos, me va a dar 6. Pero eso es toda la nueva estructura, toda la nueva estructura. Ahora, resulta que las partículas que están aquí abajo, que es las que van a recibir el nuevo peso, ya estaban acostumbradas a cargar a estas dos capas de suelo, a la que pesa 1.80 y a la que pesa 1.72. Y ya estaban acostumbradas a cargarlas. Entonces, cuando yo llegue y excave o saque el material para construir mi sótano, pues voy a generar un alivio de esfuerzos o un alivio de presiones. Es decir, esta partícula que está aquí abajito del sótano va a cargar lo nuevo, pero tengo que restarle lo que se llevaron de peso de suelo. Y eso es el procedimiento que ves aquí. Entonces dice, mi primer espesor por mi primer peso volumétrico, más mi segundo espesor por mi segundo peso volumétrico, esto lo voy a quitar de presión al terreno al momento de excavar. Entonces, 6 que voy a poner menos 3.85 que voy a quitar, me dan 2.15. Estos 2.15 es la presión que yo sentiría si pusiera mi cabeza exactamente abajo del cajón. 2.15 toneladas por metro cuadrado. Y ese valor, voy a escribir aquí arribita, como incremento a nivel de desplante, ¿no? 2.15. Inclusive vamos a aclararlo. Control X, Control V. Incremento a nivel de desplante. Ahora, esa presión no va a ser constante a medida que me profundice en los diferentes suelos, sino que se va a ir perdiendo. Y para eso encontramos nuestros factores de influencia. Entonces, ya los encontramos, pues nada más hay que aplicar la formulita que veíamos hace algunas sesiones. Mi factor de influencia por 4 áreas por el esfuerzo a nivel de desplante. Y quiero que ese esfuerzo se quede constante. Entonces, le pongo un candado, lo calculo. Y me parece que estas profundidades son las que ustedes, bueno, estas presiones son las que ustedes encontraron. Vamos a ver si se parecen algo a lo que ustedes encontraron. Resulta que ustedes calcularon los esfuerzos efectivos para diferentes profundidades. Voy a graficarlas. Voy a decirle que insertar, quiero una gráfica de dispersión con puntitos. Y ahora esa gráfica de dispersión con puntitos le voy a llamar que yo voy a graficar el esfuerzo efectivo. Y ese esfuerzo efectivo, pues quiero que vaya de 0 arriba hasta 40 hacia abajo. Entonces le voy a dar clic derecho a esta gráfica, clic derecho, dar formato al eje, y le voy a pedir que en el formato del eje que utilice valores en orden inverso. Ya me la volteó, pero hasta ahorita nada más me está graficando profundidades. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a pedir que quiero seleccionar los datos. Le voy a dar modificar. Le voy a dar que los valores en X son los esfuerzos efectivos, los que calculamos hace ratito. Ahí está. Y ahí tengo mi gráfica de esfuerzos efectivos. Acepta. Voy a hacerla un poquito más pequeña.
Ahí tengo mi gráfica de esfuerzos efectivos. Déjenme darle un pequeño zoom. Ustedes me imagino que encontraron algo así en su tarea. Más o menos hasta una profundidad de 220 crece bastante. Y a partir de 220 como que se vuelve un poquito chata por el efecto del agua. Después vamos a considerar el efecto que tiene el que nosotros lleguemos y alteremos a ese material, a ese suelo que estaba a todo dar, ahí, que ya había encontrado su equilibrio. Estos queremos construir algo encima y entonces le vamos a aumentar un incremento de esfuerzos. Y ese incremento de esfuerzos ya lo tenemos calculado, nada más que no es la gráfica que aparece, sino que es la de acá, los valores de acá. Y ustedes encontraron algo así, decía, antes de que lleguemos a construir, nosotros tenemos una serie de esfuerzos que tal vez lleguen a casi 30, y le voy a aumentar un incremento de esfuerzos que casi llegará a 2.15. Si te das cuenta, pues no están a escala, ¿no? Entonces yo lo que debería de hacer, si quisiera ser un poco congruente con respecto al sistema de escalas, pues, tal vez sería llevar algo así, pero se ve bastante fea, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos vamos a dejarla por aquí, ¿no? Para que sea visible a nuestro lector. Podemos agarrar este eje, decirle dar formato al eje y pues tal vez buscar que utilice más el espacio gráfico, ¿no? Tal vez llevarlo hasta un 230 para que se utilice más. Ahora, vamos a mover esto por aquí. Resulta que estas dos condiciones, las presiones que tenía el suelo antes y las nuevas que van a tener, me va a llevar a un nuevo estado de esfuerzos. Y ese nuevo estado de esfuerzos, pues todavía no lo calculamos nosotros, ¿no? Pero ya que tenemos los dos sumandos, pues podemos para la misma Z, nada más voy a arrastrar mi Z, puedo encontrar un nuevo estado de esfuerzos y ese nuevo estado de esfuerzos va a ser lo que yo tenía más lo nuevo. Cada uno de estos valores está tomando la condición original en esfuerzos efectivos más lo que le va a aportar la nueva estructura. La nueva estructura empieza a trabajar a partir de 220, ¿no? Entonces, estos dos, y con eso voy a poder tener una nueva condición de esfuerzos. Voy a copiar esta gráfica para que sea un poco más fácil, pero le voy a agregar otra serie. Le voy a decir, oye, ¿qué crees? Quiero agregarle otra en donde quiero que grafiques los nuevos estados de esfuerzo. Y esos estados de esfuerzo tienen una profundidad correspondiente, ¿no? Aceptar, y aquí le voy a poner, bueno, podría, con más calmita, agregarle un letrero que diga que las naranjas son los nuevos esfuerzos, un nuevo estado de esfuerzos. Nuevos esfuerzos. Ahora, creo que hasta ahí se quedó su tarea. Creo que hasta ahí se quedó su tarea. Bueno, probablemente alguien de ustedes me diga, no, pues yo nada más hice esta gráfica, ¿no? Ya no hice la de nuevos estados de esfuerzo, pero creo que deberíamos de traer valores similares. Fíjense, algo que nos pasó ahorita. Esta gráfica se ve fea, ¿no? Que empiece con menos 0.7. Como se ve fea, voy a decir clic derecho, darle formato al eje, y quiero que no pienses de forma automática, quiero yo definirte que empieces en cero. Perdón, me distraje. Ok. Ahora, ¿esto qué significa? Pues resulta que de la gráfica azul, cuando nosotros lleguemos y construyamos, vamos a llevar al suelo a una nueva presión. Y si le aumentamos la presión, lo que voy a tener como consecuencia es de que el agua que estaba adentro no soporta esa nueva presión. De inicio la va a cargar. De inicio dice, va, órale, yo me rifo el agua, ¿no? De inicio. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, esa agua a presión va a buscar la forma de salir. Y como tiene huecos el mismo suelo, pues a la hora que salga por los huecos, me va a provocar una deformación o un cambio de volumen. Entonces, resulta que nosotros la clase pasada, por ahí platicábamos, y para algunos de nosotros era un poco difícil de entender eso, que existía una prueba de consolidación. Por ahí incluso recuerdo a Alejandra que nos decía, oiga, ¿no tiene por ahí algún video o algunas pruebas anteriores? Y bueno, fíjense, me puse a buscar unos archivos viejitos del 2010 y por ahí me encontré
una presentación viejita. En esa presentación viejita, ahí la puedes ver con calma en tu Classroom. Bueno, yo lo que te platicaría es de que de cada estrato que la naturaleza ha ido colocando a través de miles de años, cada 10,000 años, pues los materiales que se depositan son un poco diferentes que los que se van a depositar dentro de 30,000 años. ¿Por qué? Pues porque las condiciones climáticas cambian. Fíjense, creo que el domingo pasaron en la tele la era del hielo, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de esas épocas geológicas, los estratos van a ser diferentes porque van a depositarse en diferentes condiciones de humedad y de temperatura. Si hay diferente humedad, hay diferentes tipos de organismos vivos y esos organismos vivos también interactúan con el medio. Aquí, esto que estás viendo aquí, pasando el mouse, es una foto que tal vez tú podrías ver ahora que salgas a carretera, pero en algunas ocasiones no podemos cortar el sitio y ver lo que hay ahí abajo. Entonces lo que optamos es por hacer algunos sondeos y en esos... Profe, yo no veo la pantalla que... ¿Tiene alguna imagen? Perdón, perdón. Sí, déjenme rebobinar mi carrete. Creo que ustedes siguen viendo la pantalla de Excel, ¿no? ¿Ustedes siguen viendo la pantalla de Excel? Ok. Vamos a dejar de compartir esa pantalla. Ok. Y ahora les voy a compartir en general mi pantalla, ¿no? Mi pantalla como yo la veo. Compartir. Ahí está. Y ahora, perdón, les decía que me encontré una presentación viejita de consolidación. En esa presentación viejita de consolidación, pues yo les quiero mostrar unas fotos en donde lo que ahorita les venía platicando, que especialmente ustedes no veían, era de que ahora que vayamos a carretera de nuevo, van a ver que en los cortes de la carretera van a ver estos estratos. Esos estratos son lo que ha depositado la naturaleza dentro de miles de años. Esos estratos son diferentes, tú puedes ver aquí colores diferentes, y lo del color es lo de menos, ¿no? Tienen propiedades de carga diferentes, porque algunos fueron depositados en un ambiente lacustre y en algunos otros hubo un periodo de secas. Entonces, las propiedades de estos materiales van a ser diferentes. Cuando hubo un ambiente templado, lo lógico es de que este material, o el que quedó atrapado aquí, tenga más materia orgánica y que tenga más humedad, que va a provocar muy probablemente mayores deformaciones. Lo último que yo les decía era de que nosotros no podemos siempre ver el corte del cerro, sino que a veces nos toca construir acá arriba sin saber qué hay abajo. Entonces, para eso hay que hacer una exploración del suelo y tratar de, con una pequeña perforación y otra a algunos metros cercanos y otra a algunos metros cercanos, bueno, tratamos de entender cómo están esos estratos y podemos correlacionar y tratar de ver lo que en algunos otros sitios se puede ver de forma directa. Ahora, esos estratos, en algún momento también platicábamos de esta imagen, pues en algunas zonas son más característicos. Pongamos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos una arcilla muy característica de lo que fue un lago. En este lago, por 700,000 años, se fueron deshaciendo las partículas que tenían un tamaño mayor, que venían tal vez producto de fusiones volcánicas y Popocatépetl, y que se combinaron con las algas y con los animalitos que vivían en el lago durante 700,000 años. Ese lago llegó a tener 26 metros de alto. Entonces, el que los aztecas hubieran llegado y hubieran encontrado el lago casi seco fue una coincidencia muy bondadosa por parte de la geología. En realidad, ese lago duró 700,000 años y me provocó todos estos estratos, ¿no? Esos estratos blandos que están de color verde. En algún momento, ese lago se secó y tuvo una exposición al sol, a un clima diferente, y genera lo que le decimos capa dura o depósitos profundos. Y bueno, más abajo encontramos la formación Tarango. Ahora, bien, espérame, ahorita te platico por qué quise abrir esta diapositiva, ¿no? Las arcillas
Fíjate, esta fotografía es de un microscopio electrónico. No sé si a mí lo que me recuerda es tal vez una esponja con esas con las que las personas se bañan, ¿no? Esa esponja resulta que en los huecos puede guardar mucha agua y por la presión electroquímica que tiene, resulta que parte de esa agua se queda pegada a las partículas sólidas, pero parte puede fluir y comportarse como agua gravitacional. Cuando nosotros alteramos el estado de esfuerzos por una nueva cimentación, llegamos a un nuevo estado de esfuerzos, y lo que te decía hace rato, y la semana pasada, ¿no? Al oprimir al suelo, el agua va a salir. De forma inicial dice, yo tomo toda la carga, pero a medida que tengo huecos, yo me voy a ir, ¿eh? Me voy, y cada vez el agua carga, menos presión, hasta que encuentre un equilibrio con su entorno. Pero, ojo, la posición original y la posición final no es la misma, y va a traer como consecuencia un hundimiento, como la gente usualmente le dice, o un asentamiento por consolidación. Bueno, nuestra sesión anterior decíamos de que podríamos considerar al suelo como un sistema de dos fases. Los sólidos no se pueden ir nada más porque le pongamos presión. Los sólidos se van a quedar ahí, constantes. Pero los vacíos, o la relación de vacíos, la oquedad, ese sí va a cambiar por el agua que se me fue. Y resulta que después de algunas formulaciones matemáticas, nosotros la sesión anterior llegamos a esta formulita. Esa formulita que incluso también viene en las normas técnicas complementarias, y esa formulita me permite calcular cuánto se va a hundir o asentar lo que le ponga encima al suelo en función del cambio en su relación de vacíos. Ahora, para saber el cambio en la relación de vacíos, tengo que hacer una prueba de consolidación. Y ahí es donde tenemos un poquito de problemas ahora, porque a la distancia, pues ni la podemos hacer, ni honestamente yo no tenía un video de la prueba de consolidación. Yo lo que hice en estos días en Classroom es de que por ahí les compartí un video de alguien más, de una universidad, creo que venezolana o peruana, algo así. Y bueno, con la esperanza de que algo ustedes puedan retomar de ahí. Por ahí recuerdo que Alejandra nos decía, ¿no tenemos por ahí algunas fotos? Bueno, aquí encontré estas fotos, ¿no? Fíjate, la prueba de consolidación en esencia es cortar un poco de material, meterlo a un anillo de consolidación. El anillo lo que me ayuda es a que no se deforme el suelo de forma lateral, tenerlo contenido de forma lateral. ¿Por qué? Porque en la naturaleza tampoco se va a poder deformar de forma lateral. Las partículas que tiene a la derecha y a la izquierda también llevan su propio proceso de carga. Entonces, si la de la derecha se quiere deformar hacia acá y la del otro lado se quiere deformar en sentido contrario, pues resulta que terminan encapsulando a la del centro. Y por eso consideramos que la consolidación solamente es en un sentido unidireccional. Bueno, te platicaba la vez pasada de un brazo de carga, en donde vamos a aplicar las cargas. Y también la vez pasada me parece que te hablaba de un micrómetro con el cual leemos las deformaciones a través de un vástago de carga. El brazo de carga está unido a este marco de carga y le va a transmitir la presión, va a intentar aplastar a la muestra de suelo. Y este micrómetro lo que hace es de que dentro de su cuerpo tiene un vástago que va a intentar salir de forma natural. De forma natural, digamos que, por decirlo de una forma simple, tiene un resorte que intenta sacarlo. Y si este vástago que está aplastando a la muestra lo logra hacer, lo hunde, pues este micrómetro lo va a registrar con cantidades muy pequeñas, milésimas de milímetro, milésimas o centésimas de milímetro, dependiendo de la capacidad del micrómetro, ¿no? La vez pasada te hablaba de unos micrómetros que, digamos que ya son la última generación, que mandan la señal a la computadora y en la computadora queda registrado. Tal vez es de una generación intermedia, en donde si bien es todavía un dispositivo que hay que leer, ya tiene una lectura digital. Todavía hay dispositivos un poquito más viejos que tienen una lectura análoga, o sea que tienen unas agujas de reloj con las que podemos tomar la lectura. Ahora, vamos a ver si nos podemos entender mejor. De la muestra de campo hay que labrar
una pastilla que mida más o menos 7 centímetros de diámetro y 2 de alto. Eso se hace por medio de un torno de labrado. Este torno de labrado, aunque tú ahorita lo estás viendo de forma estática, en realidad la pieza de abajo se queda fija y tiene cierto peso para que el disco en la parte superior pueda girar. Bueno, extraemos la muestra, ya sea de una muestra cúbica o de una muestra de cilindro, de un tubo Shelby, y resulta que ese torno que me permite girar a la muestra, me permite darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, y mantener aquí una herramienta que va a quitarle partículas por debajo del anillo. Si le quita partículas, por decirlo de forma sencilla, moronas, estas moronas que vemos por aquí son las que le va quitando por la parte de abajo. Me ayuda a que con mayor facilidad el anillo baje. El anillo baje y vaya acoplándose con el suelo. Y ya llegamos a la foto de la derecha. En esta foto, digamos que el anillo ya bajó, ya penetró en el suelo. No queremos que el suelo de adentro se aplaste, porque estaríamos modificando su condición natural de esfuerzo. Nada más queremos que se deslice el anillo. Y, bueno, ya lo podemos cortar por medio de un arco y un cable, bueno, una cuerda de guitarra, ¿no? Se puede cortar y podemos ahora sí montarlo en la cazuela de consolidación. Fíjate, esta de acá arribota se llama cazuela de consolidación y adentro va la muestra. Esto que tienes del lado derecho. Ahora, para impedir que las partículas sólidas se muevan, le voy a poner un papel filtro y ese papel filtro va a estar seguido de una piedra porosa. Esta es una piedra porosa, una piedra que permite el flujo del agua, pero no de las partículas sólidas. Ahora, estas piedras porosas, digamos que tienen pues cierto costo, ¿no? Tienen un costo, digamos, elevado, porque hay que mandarlas recortar a la piedra, hay que mandarlas pulir para que tenga una superficie plana de contacto y hay que tenerlas con cierta calibración. ¿Qué problema tendría si nada más la pusiera en contacto el suelo con la piedra? Pues que las partículas sólidas quedarían atrapadas en la piedra y lo que originalmente era poroso dejaría de funcionar en 2 o 3 usos del aparato. Entonces, evidentemente que como eso es caro, pues me puede auxiliar de un papel filtro. El papel filtro me va a ayudar a que mi piedra porosa tenga una vida útil mucho mayor. El papel filtro, pues bueno, tiene el costo de papel, ¿no? Que es muy económico. Encima de la piedra porosa voy a colocar una placa de carga. Y la placa de carga, como les decía en alguna otra ocasión, tiene una pequeña muesca. Esa pequeña muesca me va a permitir que baje el vástago de la carga para que asiente de forma directa y que no le genere momento o torsión a la placa, sino que simplemente baje de forma puntual. Esta placa de carga va a entrar exactamente en el diámetro del anillo, de forma tal que ocupe toda el área. Ok, ahora, resulta que esta muestra de suelo, aquí la ves que ya está adentro, al momento de que la aplastes, va a tratar de perder humedad, el agua va a salir a los lados. Entonces, por eso la cazuela siempre debe estar llena de agua. Si es una prueba que va a durar más o menos una semana, es muy probable que el intemperismo o el medio ambiente provoque que pierda humedad la cazuela. Entonces, por eso aquí se están auxiliando de un plástico de cocina para cubrir la muestra y solamente dejar pasar el vástago. Y de alguna forma reduces el área que está en contacto con el aire o con la temperatura ambiente que podrían llevar a desecar la muestra. Entonces, bueno, pues hay que aplicarle una serie de cargas y estas cargas, cada una de estas pesas aplicadas en el portacargas, multiplicadas por este brazo de palanca, va a aumentar la fuerza que baja en la muestra. Cada una de estas cargas, aquí nomás se ve como una foto más, una foto menos, pero cada una de estas cargas se lleva un día. O sea, la colocas y hay que empezar a tomarle lecturas de deformación por todo un día. Hay que ir primero a cada 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, y luego cada 2 minutos, después cada 5 minutos, cada 20 minutos, cada 1 hora, y de forma tal que hay que, repito, monitorearla por todo un día, una sola carga.
Con esa una sola carga vas a lograr una curva como esta, pero en la que está referenciado el tiempo contra la deformación. Si te das cuenta, al inicio la deformación es muy, muy fuerte, pero después de tal vez 10,000 segundos se sigue deformando. Y tal vez después de 20,000 segundos se sigue deformando. Y después de 30,000 segundos se sigue deformando. ¿Y cuándo se acaba? Bueno, por esa es la razón por la que hay que leerlo por lo menos 24 horas. Por lo menos 24 horas cada una de estas cargas. Desgraciadamente, de esta gráfica, pues no podemos entenderle gran cosa, ¿no? Entonces, lo que le hacemos como truco es de que este tiempo que aquí aparece en escala aritmética, lo vamos a cambiar a escala logarítmica. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Entonces, fíjate, la gráfica anterior, esto que antes estaba muy largo, muy, muy largo, resulta que en la siguiente gráfica se acorta y eso me permite identificar zonas de la curva. A la primera etapa, que antes estaba prácticamente como una línea recta, una línea pegada, a la hora que le modifico la escala a escala logarítmica, me permite identificar el fenómeno en donde empieza a tomar la carga a medida que van pasando los segundos. Ahora, resulta que eso ocurre en el primer día. Pues hay que llevarse otro día para volver a cargar con más esfuerzo o con más presión. Y otro día para cargar con más presión. Y otro día para cargar con más presión. Y después de 5 días de irle aumentando el esfuerzo, pues bueno, hay que quitarle las cargas y también se mide. Y al final de la prueba, pues probablemente nuestra muestra quede así. Nuestra muestra quede agrietada. Y si te das cuenta, si eres un poquito observador, y voy a ver si nos podemos verlo. Sí. En la orilla hay un pequeño diferencial. Nuestro suelo, que originalmente medía 2 centímetros de alto, dependiendo de cada suelo, esta línea que se ve aquí a la orilla, puede ser que baje 2 milímetros, o que baje 1 milímetro, o 5 milímetros. Y si te das cuenta, está agrietado. ¿Por qué está agrietado y por qué se separó del anillo? Ah, pues por el agua que salió. Esa agua originalmente era parte del suelo, pero al verse presionada, dice, mejor me voy. Y eso pasa en nuestra naturaleza, ¿no? Imagínate por aquí, imagínate esta capita que está por aquí. Resulta que está llena de agua, repetimos, a 2, 3 metros de profundidad hay agua, y nosotros le ponemos carga encima. Pues, ¿qué pasa con esta agua? Dice, pues me voy a donde hay menos construcciones, ¿no? Pongamos hacia acá, hacia la zona de Iztapalapa, hacia la zona de Ciudad Azteca. Dice, mejor me voy hacia allá, donde las construcciones pesan menos y me oprimen menos. Bueno, ahora, ¿qué es lo malo de ese proceso que te estoy platicando? Pues que estas deformaciones, estas grietas y este separarse del anillo, si ahora te lo imaginas en el sentido vertical, pues resulta que eso le pasa a toda la columna estratigráfica, a toda la columna que decíamos aquí. O sea, que si este suelo de aquí se contrae, y este se contrae, y este se contrae, y este se contrae, pues a nivel de superficie lo vamos a sentir como un hundimiento. Y ese hundimiento, en muchas ocasiones nos da bastante dolor de cabeza, porque puede agrietar a las construcciones. Ok. Y lo último que creo que valdría la pena comentarte de aquí, es de que estas gráficas, pues, están bastante estudiadas. Inclusive nosotros en alguna otra sesión nos podríamos poner a identificar algunos elementos de aquí, con los que puedo identificar el factor tiempo y poder estimar en cuánto tiempo se va a hundir una construcción. Para eso hay algunos procedimientos de Casagrande o de Taylor. Bueno, ahora, fíjate. Esta gráfica que yo te mostraba era tiempo contra esfuerzo. Tiempo. Creo que me aceleré en algo. La gráfica que te presentaba, y si quieres para que nos quede claro a todos, es tiempo contra deformación. Tiempo contra deformación. Pero si junto la gráfica del primer día, del segundo día, del tercer día, del cuarto día y del 7 días, puedo lograr una gráfica como esta, que es una curva de compresibilidad. En esta voy midiendo los cambios en la relación de vacíos con respecto al cambio en esfuerzos, es decir, al cambio de carga.
Y resulta que el primer día se obtiene una cierta deformación, al siguiente día otra deformación, al día 3, 4 otra deformación. Pero va a llegar un momento donde estas curvas usualmente exhiben un cambio de pendiente. A ese punto donde se exhibe el cambio de pendiente se le llama carga de preconsolidación. Eso significa que el suelo en alguna parte de su historia ya había cargado este esfuerzo. Puede ser que sea por agua, o puede ser que sea por partículas sólidas que estuvieron arriba. Te hablo, pongamos, de algún sitio donde ya hubo una construcción. Llegaron, la derrumbaron, y el suelo que está abajo ya está acostumbrado a cargar un cierto nivel de esfuerzos. Pero si le aumentas ese nivel de esfuerzos, las deformaciones van a ser muchas, muy grandes. Pero si trabajas con esfuerzos menores a lo que históricamente el suelo ya sabe, pues entonces las deformaciones van a ser pequeñas. Porque dice, yo ya sé cómo soportar un esfuerzo de 1 kilo por centímetro cuadrado. Yo ya sé cómo soportar 1 kilo de medio kilo por centímetro cuadrado. Pero en cambio, si le mando 5 kilos por centímetro cuadrado, va a decir, caray, me deformo mucho, ¿no? Okay. Bueno, gráficas como estas, me parece que yo te mandé por ahí para que ustedes las pudieran imprimir. Yo creo que les mandé algunas gráficas. La intención de que las tuvieran impresas era de que pudieran ustedes rayar sobre sus gráficas. Si no las tienes impresas, pues tampoco no te preocupes tanto, ¿no? Sino que ahorita ves qué procedimiento hay que hacer y después las imprimes y después las rayas, ¿no? Pero bueno, yo les mandé una serie de curvas de compresibilidad. Y esas curvas de compresibilidad, pues cada una está obtenida a diferente profundidad. Esas diferentes profundidades, te comento que, pongamos, yo se los anoté aquí. Esta que dice 7, pues digamos que es para considerarla a 7 metros de profundidad. Esta que dice 11, es la que vamos a considerar a 11 metros de profundidad. Esta que dice 17, es una curva que se sacó a 17 metros de profundidad. Sin embargo, aquí no acabó de salir por impresión PDF, ¿no? Esta que dice 32, pues es para usar a 32 metros de profundidad. Ojo. Estas curvas que yo te mandé son curvas ejemplo. ¿De qué va a depender esas curvas? Pues de ir al sitio donde tú quieres construir, de ir al sitio y sacar muestras de ese sitio, y esta muestra llevártela al laboratorio para poder aplicarle la prueba de consolidación. O sea, cada sitio tiene su propia curva de compresibilidad. Cada sitio. Estas que yo te mandé son, digamos, que algunas que nos pueden servir de referencia para poder hacer nuestro ejemplo, para darle continuidad al ejemplo que tú hiciste de tarea. Pero, en realidad, habría que ir a ese sitio en particular y tomar muestras de ese sitio para obtener nuestras curvas. Ahora, te digo, yo nada más te la estoy mandando para manera de ejemplo, ¿ok? Y esta, pongamos que dice 250, en realidad es 2.50, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, no sé cómo vamos con respecto a esos dos temas. Uno, a la tarea que ustedes realizaron, y dos, con respecto a las imágenes que por ahí les compartía. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿O en algo no nos entendimos? Sí, vamos bien. Bueno, yo. Vamos bien, profe. Ok, vamos bien. Bueno, pues ya que vamos bien, nada más respiren, si quieren, tomen un poquito de agüita. Y bueno, respiren. Recuerden que están vivos todavía. Quién sabe si mañana o pasado sigamos vivos, pero hoy estamos vivos, ¿no? Entonces, pues le seguimos a nuestro ejemplo, ahora dándole continuidad. Bueno. Ya está. Entonces ahora ya están viendo la pantalla de Excel con la tarea como ustedes la terminaron, ¿no? Como ustedes la terminaron. Ahora, resulta que esa tarea que ustedes terminaron, pues tenemos para cada una de nuestras profundidades, nuestra profundidad de inicio y nuestra profundidad de fin. Nada más lo único que voy a hacer es, digamos que hacer un resumen de lo que ustedes hicieron de tarea. Ya lo hicimos, ¿no? Nada más estoy trayendo las profundidades y los esfuerzos efectivos.
Lo estoy copiando para no tenerlos tan lejos, ¿no? Ya ven que a veces queremos esto de cerca de las cosas importantes. Control B. Ahí están nuestros esfuerzos y nuestro nuevo estado de esfuerzos. La gráfica que hicimos aquí abajo. Ahora, voy a hacerlo un poquito más grande con la intención de que podamos ver cosas o leer cosas. Fíjate, cada uno de esos puntitos significa el límite de alguno de los estratos que tratábamos de simbolizar en el esquema que ustedes se llevaron de tarea. Nos decidíamos por aquí. El estrato que va de 350 a 6 metros es una arcilla de alta plasticidad que tiene un peso volumétrico de 1.35. ¿Ok? Entonces, fíjate, este que va de 350 a 6 metros, de 350 a 6 metros, pues resulta que estaría aquí en 350. Yo no lo alcanzo a distinguir, entonces le voy a decir este número. Voy a decir que baje tantito su tamaño y le voy a decir clic derecho, dar formato al eje. Le voy a pedir que me lo divida un poco más, ¿no? Que lo quiero ver a cada 3 unidades y que las líneas secundarias a cada 1 metro. Ok, ahí tengo cada 3 unidades. Bueno, ese estrato iba de 350, decía, de 350 hasta 6 metros de profundidad. Ahora, resulta que para que yo utilice las gráficas anteriores, las que les mandé por correo, necesito saber el valor medio de ese estrato. Pero ese estrato empieza aquí y acaba acá. Entonces, el valor medio podría ser encontrar un punto intermedio. Fíjate, el primer dato vale 4.69 y el segundo dato vale 5.56. Entonces, entre 4.69, que es un 4.7, y 5.6, pues yo me imagino que el punto intermedio va a andar como en un 5.1, 5.2. Y ese punto intermedio, ya sea que lo lea de forma directa o puedo utilizar mi tablita. Entonces, voy a ir y voy a buscar los esfuerzos en esa profundidad. Fíjate, de 350 a 6 metros de profundidad, le voy a poner aquí un colorcito, voy a poner un colorcito identificable, ¿no? Vamos a ponerle aquí un verde. Resulta que el esfuerzo efectivo a 6 metros de profundidad vale 5.56 y a 3.50 de profundidad vale 4.69. Es más, déjame quitarle un decimal para que sea más fácil de memorizar. Entonces yo quiero un promedio entre estos dos valores. Y aquí al ladito le voy a decir que es mi esfuerzo efectivo medio entre esos dos valores para este estrato. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues fíjate, voy a tomar mi valor anterior más el extremo y lo voy a dividir entre 2. O sea, voy a sacar un promedio. Ahí está, tengo un valor. 5.13, que era lo que veíamos nosotros que de forma gráfica íbamos a encontrar. Ahora, lo mismo le puedo hacer para el nuevo estado de esfuerzos. Entonces, déjame ir a mi gráfica, perdón por el zoomeo, pero ya ven que pusimos un estrato verde. Vamos a dibujarlo para que nos quede claro a todos. Vamos a dibujarlo como una forma. Entonces, digamos que esa capita iba de aquí, de 3.50 hasta 6 metros de profundidad y era de color verde. Pues le voy a poner aquí su colorcito verde para que se vea coqueto y le voy a decir que quiero más opciones de relleno para que me deje ver la gráfica al fondo, ¿no? Y aceptar. Ándale, no, creo que me pasé de transparencia. Ahí está mi forma en color verde. Yo creo que conviene ponerle también su externo en verde, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿te acuerdas de que nos dio de valor 5.12? Es el valor medio entre estos dos puntos. Bueno, ¿cuál será el valor medio de los nuevos esfuerzos de la gráfica naranja? El valor medio, bueno, pues también están muy alejados estos puntos, entonces también vamos a decirle que queremos ver un poco de mayor detalle al Excel, ¿no? Vamos a tomarla de la mano, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir dar formato al eje. Quiero que me pongas un descriptor a cada 3 unidades y si te das cuenta, pongamos ahí, vamos a también a pedirle que esas líneas se vean un poco más oscuras, que eso ya es lo de menos, ¿no? Es cuestión de estilo de cada quien, pero puede ser que nos ayude
el tener líneas de división secundarias. Clic. Ya están. No sé si lo están alcanzando a ver, mejor le subo la intensidad, ¿no? Ahí están viendo líneas de división secundarias demasiado fuertes, un poquito más bajitas. Ahí estamos. Fíjate, para ese mismo estrato que va de, se nos movió un poquito, para ese mismo estrato que va de 350 hasta 6 metros de profundidad, si me le quedo viendo la línea naranja, el valor medio podría andar aquí. Y ese valor medio podría tomar un valor muy cercano a 7, ¿no? No me gusta. Otra vuelta, perdón, por volverles a platicar lo mismo. El valor intermedio, yo creo que iba a tomar un valor como de 7.2. 7.2 esa gráfica naranja. Pero lo podemos hacer de igual forma, de forma analítica o numérica. Entonces, para hacerlo de forma numérica, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a sumar el anterior más el nuevo, y ese valor lo voy a dividir entre 2. 7.2. Ese es para mi estrato verde. Ahora, puedo hacer lo mismo para otro estrato. Pongamos uno que esté por acá abajo, vamos a buscarlo. Vamos a generar, igual que este estrato verde, por decirle de alguna forma, vamos a ubicar uno más abajo, este, que va... Ese estrato que empieza creo que en 10 y que acaba en, me parece que algo así como 15. Este vamos a cambiarle de color para que sea identificable para nosotros, ¿no? Vamos a ponerlo de colorcito azul. Ese estrato azul, resulta que si yo quisiera encontrar un valor medio de la línea azul o del estado inicial de esfuerzos, pues muy probablemente yo llegaría como un valor medio como por aquí, un poquito menos de 9. Y para el nuevo estado de esfuerzos, tal vez yo tomaría un valor como de 10.1. Y esos dos los podemos hacer también de forma analítica, ¿no? Para este estrato que va de 10 a 15, puedo tomar mi valor anterior más el actual y ese dividirlo entre 2. Está un poquito menor a 9, y le aplico lo mismo a la de al lado y un poquito mayor a 10. Ahí está. Entonces, esta misma operación, déjenme nada más copiarla hacia arriba y hacia abajo, pero se la puedo aplicar a todos los estratos. Y creamos de que ese estrato de 10 a 15 lo íbamos a poner como, identificar como un estrato azul. Voy a poner aquí como azulito. Y acá era un estrato verde, ¿no? Ok, ya que lo hice para todos, pues resulta que ya encontré el punto medio de cada uno de esos estratos. Evidentemente que también hay un estrato aquí de 6 a 9 y hay un estrato de 9 a 10, pero bueno, ya los vamos identificando. Y ya tengo cuánto vale el esfuerzo efectivo medio del estrato y el esfuerzo efectivo nuevo de ese estrato. Y con esos dos valores, yo lo que voy a hacer es de que voy a ir a mis gráficas de curvas de compresibilidad que yo les mandé como ejemplo. Y voy a buscar estos valores. Nada más que, ojo, aquí les puse una nota, que estos son dimensiones o valores en obra, valores en la vida real. En cambio, en el laboratorio no podemos ensayar un estrato de 5 metros, sino que para ensayar las pruebas de laboratorio, nuestras magnitudes van en kilos y en centímetros cuadrados. Como nuestras magnitudes van en kilos y en centímetros cuadrados, necesito hacer una transformación. Y esto que valía 1.92 toneladas metro cuadrado, pues necesito multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre el denominador de 100 por 100 para cambiarlo de unidades a kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, la esencia es de que va a perder un punto decimal o una unidad de puntos decimales, pero este 1.9 se transforma en punto 19. Este 3 se transforma en punto 30. Es la esencia, ¿no? Es muy sencillo. Pero ya con estas unidades de laboratorio, puedo ir y buscar estas cantidades en mis curvas. Fíjate, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, si quieres empezamos con este verde. Dice que para la profundidad de 3.50 a 6, de 3.50 a 6,
yo tendría que buscar una curva de las que te mandé, que sea en ese espacio. Y tengo la de 5 metros. 5 metros está entre 3.56. Entonces, yo tengo que ir a esa curva y buscar primero un esfuerzo efectivo de 0.5. Para hacer eso, lo que me voy a permitir hacer es de que te voy a compartir una pantalla donde a veces graficamos y voy a hacer esta parte de Excel, la voy a hacer un poquito más pequeña. Ahí está. Estas mismas gráficas que te mandé en PDF, yo por aquí ya las tengo de forma donde pueda yo rayar, ¿no? Entonces quedamos que el estrato que va de 3.5 a 6 incluye la curva de 5 metros que estás viendo ahí a la parte izquierda de tu pantalla. Esa curva de 5 metros, si te das cuenta, empieza desde un valor de 4.5 y acaba en 1. Creo que es la misma que tú tienes. Puede ser que tú la tengas en formato PDF, pero es la misma. Mira, empieza en 4.5 y acaba en 1. Ok. Vamos de regreso. Y ahora, ¿qué voy a hacer? En este estrato verde, yo tengo un esfuerzo efectivo de 0.5 kilos por centímetro cuadrado, 0.51 kilos por centímetro cuadrado. Voy a venir a mi gráfica y voy a buscar ese punto. Nada más que para buscarlo, quedamos que era el estrato verde, voy a utilizar el mismo plumón verde para que nos entendamos. Fíjate, aquí abajo, esa curva trae unidades de 0.1, de 1 y de 10 o de 5, ¿no? Ok. Entonces, si yo quiero buscar... Creo que se le está cortando. Bueno, no sé si sea Ajá. usted o... Pues ahí sí, no sé, bueno. Perdón, creo que mi vecino llegó y ya se puso a ver Netflix, ¿no? Entonces yo creo que debe estar colgado de mi línea. y por eso se debe haber hecho lenta. O ya todos estamos viendo Netflix o cosas así, ¿no? Bueno. Ahí seguimos todos en línea, sí. Ahí seguimos, ¿no? Sí, solo que a mí también se traba, bueno, también se escucha un poco trabado. Híjole, bueno. Fíjense, les decía, si ven su pantalla, a ver si estoy yo mismo entorpeciendo esto. Ya le quité el Wi-Fi al segundo dispositivo. Déjenme apagar mi Wi-Fi de mi teléfono para también ayudarle a que nada más tenga una sala señal. Ahí estamos. Bueno, les decía, yo lo que voy a buscar es este valor de 0.51. Lo voy a buscar en la gráfica de 5 metros de profundidad. Entonces, si aquí yo tengo un 0.1, pues entonces aquí voy a tener el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Aquí está el 0.5. Y ahora voy a subir por este intervalo hasta que me encuentre a mi curva de compresibilidad. Y ya que me la encuentre, voy a sacarle un poquito más de punta a mi lápiz. Y voy a encontrar el punto 51. Yo creo que como por ahí podríamos considerar el punto 51. Alguien me va a decir, no, es un poquito más a la izquierda. Pero acuérdate que está en escala logarítmica. Entonces yo creo que por ahí anda el punto 51. Ahora, ¿en qué valor de Y le podemos leer ahí? Pues resulta que de este ciclo de cuadritos, pues estamos como en el punto 3, ¿no? Más o menos. Y habría que ver cuáles son las unidades de ese ciclo. Fíjate, si checo este dato en mi costado de escala, pues no llego al 4, sino que tengo un 3.5, 3.6, 7, 8, 9, 3.93 me parece, que es lo que yo alcanzo a ver. No sé ustedes qué piensan. Aquí yo digo que E0 es igual a 3.93. Fíjate, ahí estamos. En la curva, en la gráfica de 5 metros, yo lo que alcanzo a ver es de que no llegue al 4 y que tomo un valor de 3.93 para un esfuerzo de 0.5, 0.51, que es este que tengo aquí en la hojita de Excel. Entonces, voy a anotar mi relación de vacíos inicial.
porque la escala de las Y's tiene relación de vacíos. Entonces, ese valor lo voy a anotar aquí. 3.33. Y ahora resulta que cuando yo le construya algo encima, voy a llegar a una relación de vacíos final, o una F, y también la voy a buscar en la misma gráfica. ¿Por qué? Porque esto es lo que hicieron. Déjame ponerle un poco más de espesor, pero esta zona de aquí, es lo que significa la carga de la prueba de consolidación en laboratorio. Y lo que le pido a esa prueba de consolidación en laboratorio es que me analice cómo se comporta el suelo ante diferentes niveles de esfuerzo. Ya lo encontré, qué oquedades tenía antes de que yo llegara a construir, pero ahora lo que necesito es saber qué oquedad va a tener después de que yo construya. Y para eso voy a buscar este valor de 0.72. Entonces, otra vez, me le quedo viendo a mi gráfica y me doy cuenta que aquí está el 1, aquí está el 1, el 2, el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Y en esa de punto 7 empiezo a subir hasta que corte. Ahí ya que va a cortar, afino mi lápiz, bueno, yo lo estoy haciendo así, y voy a encontrar un punto 72. Tal vez un punto 72 andará por ahí. Y si lo hago coincidir o encuentro su coordenada en Y, probablemente la vea ahí. Ahora, ¿en qué valor de lectura está? No sé si recuerdas de que, déjame cambiar de color, de que esta línea está en 3.5 y que esta línea de acá está en 4.0. Entonces, pues ahí lo que yo estoy leyendo es 3.6, 3.7, 3.81, creo. No sé ustedes qué piensen. Yo creo que es lo que estamos leyendo. E final igual a 3.81. Y ese 3.81 lo voy a escribir en mi hoja. 3.81. Mi relación de vacíos final. Ahora voy a hacer lo mismo para el estrato azul. El estrato azul va de 10 a 15 metros. De 10 a 15 metros. Entonces, dentro de las curvas de ejemplo que yo te mandé, resulta que tengo una a 11 metros de profundidad. Pues me acerco a esa curva de 11 metros de profundidad y la voy a utilizar para encontrar cómo cambia el estado de esfuerzos y qué cambio de relación de vacíos va a generar. Voy a buscar ahora un punto 88. Esa la tenemos de azul, entonces voy a tomar mi plumón azul y voy a graficar. Y entonces, fíjate, voy a buscar un punto 88. Tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. Y en esa de punto 8, que es lo bueno es de que es dos espacios, esa de punto 8, yo necesito ir subir, hasta que me la encuentre, ¿no? Y resulta que en esa gráfica, el punto 88, salvo lo que ustedes opinen, creo que va a andar como por aquí. Tiene que ver con mi capacidad de acercarme o de graficar a la hoja que ustedes imprimieron, ¿no? Ok, ese punto me va a dar mi relación de vacíos inicial o E0. Esa relación de vacíos, si checo mi escala, resulta que empieza en esta gráfica, estamos aquí hablando de un 9 y de un 10. Cada una de estas líneas representa un punto 2. Entonces, me parece que esta de aquí representa un 9.4. Y si ese espacio mide 0.2, pues la mitad sería un 9.5. No llego al 9.5. No estoy tampoco en el 9.4. Yo creo que podríamos considerar un 9.45. 9.45. Ese es el valor inicial. Y lo voy a escribir en mi hojita de Excel. 9.45. Después voy y busco el segundo valor que me pide que busque. 0.01. No es 1.1, ¿eh? Es 1.01. Ok. Ahora, si están viendo la pantalla de la izquierda, ven que esta línea que empieza a ser trascendental, o en medio, tiene un valor de 1. Entonces, quiere decir que el 1.1 va a estar más o menos a la misma distancia que está el punto 9, ¿no? El 1.1 va a andar por aquí.
Pero yo no estoy buscando 1.1, yo estoy buscando 1.01. Y el 1.01 probablemente esté como por aquí. ¿Sí? Incluso déjame borrar las otras que utilicé de auxiliares para que no nos confundamos. Y ese 1.01 lo hago coincidir con su valor en Y. Y ahí voy a encontrar mi relación de vacíos final. Y esa relación de vacíos final, pues vamos a ver. Creo que estamos abajo del 9. Estamos abajo del 9, pero estamos arriba del 8.80. Tal vez aquí andará el 8.90. Yo lo que alcanzo a ver sería un 8.81. 8.81, no, un 8.91, perdón. Fíjate, para que nos quede un poquito más clara a todos. Esta línea, déjame cambiarla de color y déjame aumentarla. Voy a ponerla un poco más intensa. Esta línea resulta que mide 8.8. Pero con respecto a esa línea, yo voy casi la mitad del ciclo hacia arriba. La mitad del ciclo hacia arriba, tal vez me llevaría aquí, y ahí estaríamos hablando de un 8.9, pero mi cruce todavía está un poquito más arriba. Entonces lo que yo alcanzo a ver es un 8.91. Lo escribo, 8.91. Ahora hay que hacer eso mismo para los demás estratos. O sea, ir y buscar el estado inicial de esfuerzos en kilos centímetros cuadrados, ir y buscar el estado final de esfuerzos para encontrar mi relación de vacíos inicial y mi relación de vacíos final. Vamos en orden, ¿no? Tenemos este estrato que va de 220, que es donde empieza la cimentación, a 350. Creo que hay una curva que esta, la de 250, creo que caemos en el rango de 220 a 350. Entonces, en esa curva vamos a ir y vamos a buscar los valores de acciones de punto 43. Voy a seguir con ese colorcito rojito, nada más le voy a bajar un poquito el diámetro. Y entonces ahí me dice, busca punto 43. Pues tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Punto 43. Me voy hacia acá arriba, afino mi lápiz, y dice que un punto 43 tal vez andará como por aquí. Mi valor en X, ahí lo estoy leyendo, y ahí voy a encontrar la E0. Resulta que el otro valor que me está pidiendo que encuentre es de punto 64. Entonces, si aquí está el punto 4, aquí está el punto 5, punto 6, punto 64. Y ahí en punto 64, me parece que el cruce andará todo por aquí. También voy a encontrar mi relación de vacíos final. Ahora, ¿qué valores tengo? Tengo un poquito arriba y un poquito abajo de 1.35. Si te das cuenta, la separación de cada una de las líneas horizontales es de una centésima. Es decir, aquí tengo 1.36 y aquí tengo 1.34. Eso me ayuda bastante porque yo podría definir que mi relación de vacíos inicial vale 1.356, podría estimar, y en la de abajo puedo ponerle que vale 1.347. Y evidentemente que alguien puede ser que tenga una opinión un poquito diferente, pero no va a ser tan ascendente. 1.356 y 1.347. El renglón anterior resulta que a mí se me quedó colgado porque en realidad ese renglón no juega, ¿no? 2.20 no hay suelo debajo de la cimentación. Okay. El siguiente renglón es de 6 a 9 metros de profundidad. Entonces resulta que yo también tengo una curva de 6 a 9 metros de profundidad y esa curva es la de 7 metros. Entonces voy ahora a buscar una relación de vacíos de punto 62. Punto 62, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues vamos a ir contando, ¿no? Como aquí tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. En esta de punto 6 necesito subir. Y en esa voy a buscar un punto 62.
0.62 del ciclo. Voy a encontrar aquí su valor respectivo de Y, y voy a encontrar mi relación de vacíos inicial. Y ahora voy y busco la de al lado, ¿no? El punto 80. Entonces está más fácil porque hay una línea exacta que me da ese valor. Y aquí tengo punto 62, punto 7, punto 8. Ahí están. Y aquí voy a encontrar mi relación de vacíos final de esta gráfica a 7 metros de profundidad. Ahora, si checo los valores en Y, resulta que aquí hay un valor de 5.40 y el siguiente vale 5.60, creo. Y el que sigue debería de valer 5.80 y el que sigue debe de valer 6. Ah, pues sí, van a cada 20, ¿no? Entonces, si me acerco a mis valores, pues resulta que yo podría entender que hay un valor medio que tiene un valor de 5.50. Entonces los dos son 5.50 y algo. Me parece que el final es un valor de 5.57, 5.57, y el final es un valor como de 5.52. Y los anoto en Excel, ¿no? 5.57, 5.52. El siguiente estrato es un estrato un poquito especial, que si quieren lo vamos a dejar en amarillo. Vamos a dejar en amarillo. ¿Por qué es especial? Ah, porque fíjate, si te das cuenta en nuestros estratos iniciales, este estrato de 9 a 10 es una... Y ese estrato que es una arena no es un estrato fino. La prueba de consolidación se le aplica solamente a materiales finos saturados. El material fino es arcilla o limo y este tipo de arena no cuenta con las condiciones para aplicarle a la prueba de consolidación. Entonces, por eso ese lo vamos a dejar pendiente. Este cálculo lo vamos a trabajar por el momento. Y me parece que hay otro estrato que también es de arena. Me parece que es el estrato que va de 22 a 24. 22 a 24 también vamos a dejar un poquito en stand-by. No lo vamos a dejar por ahora. Voy a ponerle aquí que es color amarillo. Y nos vamos a que sigue, que sí podemos trabajar, que es este de 15 a 22. Este de 15 a 22. Resulta que en las curvas que te mandé, de ejemplo, de 15 a 22, pues podría yo manejar esta gráfica que está a 17 metros de profundidad. Y en esa gráfica me pide mi Excel que yo busque el valor de 1.23 y 1.21. 1.23 y 1.31. Aquí se me va a generar un pequeño, pues no problema, pero sí alguien podría hablar acerca de una falta de precisión. Y esa falta de precisión viene porque, si te das cuenta, aquí empiezo en punto 1, punto 1, punto 2, punto 3, y llego hasta el 1. Y este espacio donde no tengo líneas intermedias es el que va de 1 hasta 2. Ah, fíjate, te voy a enseñar a hacer un pequeño truco. Que resulta que, al igual que nosotros tenemos estas líneas que me dividen un ciclo logarítmico en 10 partes no iguales, sino logarítmicas, pues resulta que ese mismo ciclo existe aquí en medio de entre el 1 y el 2. Entonces, lo que yo puedo hacer es de que puedo copiar bueno, yo para que ustedes lo vean, y ustedes lo podrían hacer, digamos, utilizando logaritmos. Yo puedo copiar estas líneas y llevármelas a donde me interesa. O sea, fíjate, ahí tengo una línea, espérame, vamos a ser un poquito más preciso. Fíjate, esas líneas que acabo de dibujar, las voy a copiar. Primero le voy a cambiar el colorcito. Quiero que se vean en gris. Y las voy a cortar y las voy a pegar. Y ahora me las voy a llevar a ese espacio pequeño donde necesito leer.
En ese espacio pequeño donde yo necesito leer, lo único que voy a hacer es que voy a aplicar un stretch o un factor de forma tal que me permita leer dimensiones intermedias. ¿Están de acuerdo que adentro de ese ciclo de 1 a 2 también hay líneas que van a dividir al ciclo? Y esas líneas que están dividiendo el ciclo, pues por ahí ya te las dibuje. Entonces, pues con eso puedo leer valores intermedios, como el que me está pidiendo el Excel. Me está pidiendo 1.23. Pues resulta que yo ya sé que tengo el 1, en esta línea. Ahí tengo el 1, aquí tengo el 1.1, tengo 1.2. Entonces, 1.23 me parece que yo lo podría encontrar tal vez como por aquí. Vamos a hacer nuestra planilla un poquito más delgadita, lo más que se pueda. 1.23. Y ese 1.23 lo hago coincidir en el eje de las Y. Y ahí voy a tener mi relación de vacíos inicial. Y ahora me pide que encuentre un 1.31. El 1.31 me parece que yo lo puedo leer aquí y va a coincidir con una de las líneas horizontales. Los valores que estoy encontrando es 5.95 para la relación de vacío final, 5.95. Y para la relación de vacíos inicial, estoy un ciclo o un espacio gráfico arriba. Habrá que preguntarnos cuánto mide cada uno de esos espacios. Si te das cuenta, de aquí a acá hay una unidad y está dividida entre 5. Entonces, cada uno de estos espacios mide 20 centésimas de unidad. Aquí voy a tener pongamos, para mi primera línea, voy a tener un 6.15. Para la segunda línea voy a tener 6.35 y así, ¿no? Ok. Entonces, si te das cuenta, mi relación de vacíos anda arriba de la que dice 6.35, pero anda abajo de la de 6.55. ¿Dónde andaré? Bueno, pues habrá que tener una línea verde que nos establezca la mitad. Me doy cuenta que estoy por abajo de la mitad, entonces no llego al 6.45. Tal vez andaré en un 6.42, 6.41. Ese 6.42 se lo voy a escribir. Mi relación de vacíos va a valer 6.42. Ahí está. Y esos valores me los llevo acá. Mi tableta de Excel. 6.42, 6.95. Ahí vamos. Bien. Bueno, vamos a ver. Mi siguiente estrato va de 24 hasta 30. Entonces, en las curvas que yo les mandé, habría que buscar una que esté en ese rango de 24 a 30. Y me parece que es esta que dice 28. Esa curva que dice 28 tiene dos colorcitos y ahí lo que tengo que ir a buscar es el 1.84 y el 1.88. Si te das cuenta, pasa algo curioso, que ya las diferencias ya no son tan fuertes como al inicio. Al inicio teníamos 0.20 de diferencia y aquí un 0.04 de diferencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que a medida que me voy profundizando, ya el incremento de esfuerzos ya no es significativo. ¿Se das cuenta? Debajo de la cimentación, el incremento de esfuerzos vale la pena, ¿no? Es mucho. A medida que me voy alejando o profundizando, esta distancia va siendo menos importante. Yo la alargué esta gráfica, pero bueno, a medida que me voy profundizando, prácticamente el mismo esfuerzo. Entonces, no podría tener deformaciones tan grandes abajo. Vamos a ver. Entonces, otra vuelta, estamos en el estrato de 24-30. 30, y sobre todo para alguien que todavía no le agarre la onda, vamos a pintarlo de naranja. Vamos a pintarle a este estrato de color naranjita. Este estrato de color naranjita también lo puedo identificar aquí con mis gráficas. Voy a copiar esta, control C, control V, de 24 hasta 30. Me parece que está ahí, que va hasta 30. Y vamos a ponerle aquí un colorcito de naranja, ¿no? Ahí sí nos queda claro a todos. Ese estrato resulta que el esfuerzo inicial que tiene es más o menos de 18 toneladas. 18 toneladas. Lo que se transforma en unidades de laboratorio, 18 toneladas metro cuadrado. Que se transforma en unidades de laboratorio de 1.84 centímetros cuadrados. Esos 1.84 kilos por centímetro cuadrado los voy a buscar acá, en esta gráfica.
Y resulta que tengo otra vuelta a la misma historia, que estoy en una zona donde no tengo subgráfica o subciclos. Entonces lo único que voy a hacer es de que voy a pegar lo que yo ya había trabajado y lo voy a llevar a utilizarlo en espacio que sí puedo trabajar. Ahí está. Ok. Me dice que busque 1.84 y lo voy a hacer con colorcito naranja, ¿no? Con colorcito naranja. 1.84 me parece que es 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, el 84 es este, ¿no? El 84 me parece que está aquí. Ese 1.84 me va a dar una relación de vacíos inicial. Y después me pide que busque un 1.88. El 1.88 está muy, muy cerquita. Inclusive creo que se están mencionando una relación de vacíos final. Y si te das cuenta, la variación es muy pequeñita. Esa variación va del orden de 1.5 hasta 1.6. Entonces, si te das cuenta, pues yo también podría considerar que mi relación de vacíos inicial anda del orden de 1.56 y mi relación de vacíos final 1.54. Podría ser. Y esos dos valores los han 56. Y mi última gráfica, la de 32. Esa gráfica de 32 metros de profundidad la puedo utilizar para este estrato de 30 hasta 38. Y me pide ahora que busque 2.38 y 2.41. Entonces voy a esa gráfica y pego mi esquema que me permite graficar los subciclos. 1.32. Dice 2.38 y 2.41. Ok. 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.38. Híjole, me quedó mal. No se preocupe. 2.38. .1, 2.2, 2.3, 2.38. Ahí 2.38, ya no le puedo hacer más zoom. Ahí está. Cruzo. Resulta que aquí tengo mi relación de vacíos inicial. Y ese 2.38, tengo que también buscar el 2.41. El 2.41 está muy, muy cerquita de aquí. Y aquí voy a tener mi relación de vacíos final. Te das cuenta, los dos caen en el mismo espacio, que es el de punto entre esta línea y la de punto 82. Esa línea están separadas el ciclo entre 4. Entonces eso significa que aquí yo tengo un 0.81775, ¿no? No. 81.5. Esta de en medio es 0.81. Entonces la que tengo arriba es 0.815. Entonces los valores que estoy leyendo es 0.81, 81.6 como inicial, y mi relación de vacíos final 0.811. Esos valores me los llevo, ya es el último. 0.816, 0.81. Perdón. Ahora, fíjense, nosotros la semana pasada, nuestra fórmula de De Broglie, con el que sufrimos un poquito, al final,
llegamos a una gran conclusión y decíamos que el asentamiento vertical va a ser igual al cambio de relación de vacíos que produce el nuevo estado de esfuerzos entre 1 más la relación de vacíos inicial, y que este factor lo voy a multiplicar por el espesor inicial del estrato. Esa fue nuestra formulita final de la sesión anterior. Entonces, pues ahora hay que aplicarla. Y resulta que si yo quiero encontrar cuánto se va a deformar mi primer estrato, o mi segundo estrato, o mi estrato eneavo, resulta que hay que aplicar esa formulita. Me dice, pongamos en este estrato verde, me dice, toma la diferencia entre la relación de vacíos, la final menos la inicial, ahí está mi diferencia. Y esa diferencia, el marco entre un par de paréntesis, esa diferencia, divídela entre 1 más la relación de vacíos inicial. Mi relación de vacíos inicial es la naranja. Ahí. Y ahora, ese factor que tengas, tu resultado, lo vuelvo a marcar entre paréntesis, multiplícalo por el espesor de ese estrato. Voy a colocar ese espesor del estrato, si quieren, aquí. Por el espesor del estrato. Ahí todavía no lo tengo, ahorita lo tengo. El espesor del estrato va a ser la diferencia que haya entre mi profundidad final menos mi profundidad inicial. Ahora, esa cantidad que estoy calculando, la estoy calculando en metros, entonces probablemente no me la imagine, porque mi diferencia en el espesor del estrato está también en metros. Entonces yo creo que nos conviene ese espesor del estrato multiplicarlo por 100 para tenerlo en centímetros. Y se lo voy a aclarar aquí a mi lector. Aquí voy a tener mi H0 y eso va a ser el espesor H0 y resulta que está en centímetros. Una pregunta, las relaciones de vacíos no le puse unidades porque no, son adimensionales, no tienen unidades. En cambio, el espesor del estrato sí tiene unidades en centímetros. Y ese espesor del estrato, pues resulta que esa resta se la puedo aplicar a todos los demás estratos. Como se la puedo aplicar a todos los demás estratos, pues entonces se la puedo aplicar a cada uno de ellos. Y entonces lo que estoy obteniendo es cuánto se va a hundir, comprimir el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato N. Y aquí voy a tener un asentamiento del estrato en centímetros. Ese asentamiento del estrato está dado en centímetros. Como lo que se asienta mi primer estrato, más lo que se asienta el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, resulta que voy a tener el asentamiento total. Y ese asentamiento total, para este ejemplo que nosotros hemos hecho, y voy a tener mi asentamiento dado. Nos está dando bastante grande este resultado. 85 centímetros, casi 86 centímetros. Ahora, ¿por qué nos está dando muy grande? Nos está dando muy grande porque probablemente, considerando las curvas que tenemos, le estamos mandando mucha presión. Este es considerando, se lo voy a anotar porque vale la pena, considerando una profundidad de desplante de 2.20 y un incremento de presiones a nivel de cimentación de 2.15 toneladas por metro cuadrado. Eso es lo que nos da de hundimiento, de asentamiento. Es mucho. Yo creo que vale la pena que te lleves esto. Es mucho. Porque lo que nos permite las normas que se asiente una edificación en zona del lago es de hasta 15 centímetros. Este ejemplo se nos está asentando 86 centímetros. Es demasiado. Entonces, a mí lo que me toca cuestionarles a ustedes es cómo le podríamos hacer para reducir ese asentamiento. ¿Cómo le podríamos hacer para bajar el valor de ese asentamiento? ¿Qué podemos sugerirle a nuestro cliente que debería de hacer?
Podríamos decir, no, pues ese terreno mejor véndelo y compra en otro lugar, ¿no? Y nos va a mandar al diablo, ¿no? Bueno, alguna alternativa que le podríamos dar a nuestro cliente es, vamos a buscar la forma en la que pudiéramos bajar ese asentamiento. ¿De qué depende el asentamiento? De las propiedades del sitio y de las presiones externas. Entonces, el sitio no lo vas a poder cambiar. Podrías un poco alterarlo si quisiéramos hablar acerca de un mejoramiento de suelos, pero ese mejoramiento de suelos sería hablar de cómo mejorar 28 metros de espesor, cual es bastante complejo, ¿no? Bastante costoso mejorarlo. Entonces, probablemente nuestra solución esté en mandar menos. ¿Cómo le podemos hacer para mandar menos presión? Una de las alternativas sería, en lugar de que construyas 6 niveles, menos, podrías construir 4 niveles. ¿Qué significaría construir 4 niveles? Pues 0.6 toneladas metro cuadrado menos. Entonces, te platico esa opción, ¿no? O sea, vamos a anotarla, ¿no? Opciones. Opciones. Una podría ser, en lugar 4 niveles, es 6 niveles. No, podrías bajar presión a nivel de desplante. Tu presión a nivel de desplante bajaría 1.6 toneladas, porque serían 800 kilos menos por nivel. Entonces, eso te llevaría a que en lugar de que estés bajando 2.15, estarías bajando una presión de 0.55 toneladas por metro cuadrado. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Vamos a verla, vamos a hacer un flashback. Pues resulta que esta gráfica, en lugar de llegar hasta 15, va a llegar hasta aquí. O sea, perdón por hacerlo de así, pero o sea, se va a reducir de forma como a 1/3 de su valor. Reducir esa gráfica me va a provocar que cada una de mis curvas de compresibilidad sean menores. ¿Eso qué significa? Que cada una de estas curvas donde yo fui y encontré algún valor, ya no tenga que avanzar esta distancia, sino que al incremento de esfuerzo ser menor, probablemente ya nada más avance de aquí hasta aquí. Y eso me va a cambiar mis valores de relación de vacíos final y me va a bajar el asentamiento. Entonces, esa es una opción, pero usualmente un arquitecto o un inversionista no nos va a aceptar esa opción. Y te va a decir, oye, pues es que yo había contemplado un proyecto de 6 niveles de edificación con el cual puedo repartir el costo de predio y en cambio si quito 2 niveles, pues tengo que prorratear el costo de predio entre más departamentos o entre menos oficinas, ¿no? Entonces, usualmente esto de cambiar el número de niveles es una propuesta bastante lógica. Muchas veces no nos hacen caso, ¿no? Nos dicen, no, pues, ¿qué pasó? Pues, se pierde el negocio. Ahí sí ya le pierdo. Entonces, hay quien se va a poner terco y va a decir, no, pues yo quiero seguir construyendo mis 6 niveles. Dame otra opción. Bueno, otra opción, y puede ser que suene demasiado bonita, podría ser construir 6 niveles, pero una profundidad de desplante hasta acá abajo, hasta 350. Hasta 350. ¿Qué ganarías con eso? Si te desplantas a 350, resulta que vas a tener un mayor alivio de presiones. ¿Qué pasaría ahora si a esta suma que hicimos hace rato, del primer estrato y el segundo estrato, le agregamos el tercer estrato? Pues resulta que yo tendría un estrato que mide 1.30 y que tiene un peso volumétrico de 1.65. Me reduciría en 2.145 la presión a nivel de desplante. Entonces, prácticamente eso me llevaría a tener una presión a nivel de desplante de 0.05 toneladas por metro cuadrado. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Prácticamente es una cimentación compensada. Una cimentación compensada,
al no existir, o al prácticamente no existir nuevos esfuerzos, el suelo no tiene por qué deformarse. Si no tiene nueva carga, no tiene por qué deformarse. Entonces, prácticamente tendríamos un asentamiento nulo. Mínimo. Un asentamiento mínimo. ¿Qué problema hay en eso? El problema hay que no todas las empresas tienen una capacidad técnica instalada para bajar a 350 metros de profundidad sin causar daños. Fíjate, esos 50 metros de profundidad resulta que, en mi ejemplito, estaríamos hablando de hacer una excavación 1.30 metros abajo, 1.30 metros abajo del nivel de aguas freáticas. ¿Eso qué significa? Déjame a ver si nos podemos poner de acuerdo en nuestro espacio gráfico. Eso significa que muy probablemente tu vecino que tiene su construcción al lado, donde tiene la casa que le dejó la abuelita, con las bendiciones, y que tú vas a hacer aquí una excavación que va a medir no solamente 220, sino que va a medir más. Y resulta que tú la quieres llevar más abajo de donde hay agua. Y si la quieres llevar más abajo de donde hay agua, pues resulta que el agua que está a los lados, almacenada o que está en equilibrio con la naturaleza y que no la vemos, resulta que va a empezar a llenar tu construcción de agua. Y muy probablemente tus trabajadores tengan que lidiar con la presencia de agua en una altura de 2.30. Entonces la pregunta es, ¿qué tan viable es que tú puedas construir con agua hasta una altura de 1.30? Pues la verdad es de que es muy poco viable. Entonces, nuestros constructores, un poquito viejitos, nos dirían, pues hay que hacer un cárcamo, hay que darle una cierta pendiente, vamos a hacer una excavación, y en esa excavación vamos a meter una bomba, y esa bomba le vamos a estar sacando el agua, y que se la tiramos a otro lugar, inclusive la tiran al drenaje, ¿no? Y con eso vamos a lograr que chupar el agua que estaba inundando la excavación. Eso tiene un pequeño problema, que no todos alcanzan a ver, pero yo sí te lo platico para que tú lo veas. ¿Qué pasa si bombeas el agua de la excavación? Pues resulta que debajo del agua de tu vecino, el agua va a empezar a tener un flujo y el agua se va a empezar a mover hacia tu edificación. Lo mismo del otro lado, el agua va a buscar un flujo. ¿Y qué dijimos que pasaba si el agua se salía de algún sitio? Lo más probable es de que tu vecino tenga hundimiento. Y muy probablemente, si el agua tiene un cierto flujo, pues no va a tener movimientos uniformes, sino que la casa de tu vecino se va a empezar a hundir más de un lado que del otro. Y si se hunde más de un lado que del otro, le van a empezar a aparecer grietas, sobre todo cerca de la ventana o cerca de la puerta. Te va a agrietar. Lo más seguro es de que te van a demandar y entonces vas a tener un gran problema también. Ahí hay un problema de bombear y sobre todo bombear mucho tiempo. Bombear un día, pues no pasa nada, ¿no? Pero bombear mucho tiempo, pues resulta que el agua que estaba en el predio vecino lo vas a sacar y te va a provocar deformaciones. Ok, entonces habría que buscar una forma de contener esa excavación. Si tu excavación es menos profunda, pues entonces te quitas esos problemas. Y eso era parte de lo que yo les había planteado como, tal vez como una solución inicial, que era que nuestra cimentación no se fuera tan profunda, sino que se fuera a una profundidad de 220. Bueno, pues no se puede porque los asentamientos que hoy tenemos van a ser muchos. Entonces, pues ni modo, hay que trabajar con esto que dice, baja el nivel de excavación, pero no lo bajes tanto, sino bájalo de alguna forma a una cantidad que podamos manejar, que si se me meten 50 centímetros, los pueda extraer sin que quite gran cantidad del agua del vecino. O sea, no es lo mismo abatir 1.30, que va a ser un problemota, a abatir tal vez 50 centímetros. 50 centímetros, la verdad, no genera mayor problema. Pero yo creo que más de 1 metro sí que nos debe de generar problemas. Entonces, ahí te planteo otra opción.
La otra opción que te planteo, yo creo que vale la pena que ustedes la analicen. Vale la pena, creo que la van a analizar. Es nuestra opción número 3. Construimos 6 niveles con una profundidad de desplante en 2.90, lo cual te va a llevar a tener una excavación debajo del agua o a bombear 70 centímetros de agua. Ahora, ojo, si la bajamos a 2.90, la cimentación, resulta que voy a estar bajando 70 centímetros en ese material que tiene un peso volumétrico de 1.65, lo cual va a hacer bajar o descender el alivio de presiones o la presión neta en un valor de 1.15. Eso nos llevaría a calcular los asentamientos ahora con una presión a nivel de desplante. Una presión a nivel de desplante que va a rondar 1 tonelada por metro cuadrado. Y esta tercera opción, desplantándose a 2.90, es algo que me gustaría que ustedes manejaran por ahí de tarea. Sale. Sale. Va. Entonces, ¿qué vas a hacer? No quiere decir que vas a repetir tus esfuerzos exactamente desde el inicio, ¿no? Los objetivos van a ser los mismos, pero este incremento de esfuerzos sí va a cambiar. Empezar en 2.15, va a empezar en 1. Como va a empezar en 1, tus valores de vacíos van a cambiar, o sea, los que leíamos en las gráficas. Sigan usando las mismas gráficas, pero con diferentes datos. Si te das cuenta, déjame hacerle zoom. Si te das cuenta, pongamos, el valor inicial de la relación de vacíos va a ser el mismo, pero el valor final es el que va a cambiar. Se va a mover un poco hacia la izquierda. Vas a tener un nuevo valor. Ese nuevo valor va a ser esta columna, si quieren se lo dejo marcada, de color rojo, de color rojo. En el momento que cambiando estos, cambiando los asentamientos, eso nos da un nuevo valor de asentamiento. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de llegar? Las formas técnicas complementarias, ya sea en las de diseño y construcción de cimentaciones o en las de criterios y acciones a tomar en cuenta en la construcción de edificaciones, nos marcan que el asentamiento máximo es de 15 centímetros máximo en zona de lago con vecinos. O sea, no lo dice específicamente, sino dice que pueda dañar a construcciones aledañas, ¿no? Si no tuvieras vecinos, podrías llegar hasta 30 centímetros, pero pues ya ves que es difícil vivir en medio de la nada donde no tengas vecinos, ¿no? Eso solo aplicaría para una construcción demasiado extensa, bueno, un predio demasiado extenso donde tu construcción no ocupe todo el predio. Bueno, y en cambio nos dice, nada más te puedes asentar 5 centímetros en zona de lomas. Otro día con más calmita checamos esa norma, ¿no? Ahora, y un último comentario que no me gustaría dejar pasar con ustedes, es este valor de 0.8. También las normas, pero son las otras normas técnicas complementarias de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño de las edificaciones. Las normas de criterios y las normas de cimentaciones. En las normas de criterios nos hablan que por lo menos, tus estructuras, incluyendo la cimentación, las tienes que revisar por 3 cosas. Las tienes que revisar bajo un criterio de deformación, y eso las normas le llaman límite de servicio, estado límite de servicio, o sea que la construcción siga sirviendo. Y para revisar deformaciones, te pide que utilices un factor de carga de 1 y carga viva media. Y otra condición que revisan las normas, que es la condición de falla.
o sea, que se rompan las cosas. Eso las normas le llaman límite de falla. Dice, es un factor de carga de 1.5 y ese 1.5 lo vas a multiplicar por tu carga viva y vas a utilizar un factor de carga de 1.3 por tu carga muerta. Les decía a otros chicos ayer, hay personas que siguen ancladas la idea de que el factor de carga vale 1.4. No es cierto, ¿no? Ya cambian esos factores. Por ahí chequen sus normas en la versión 2017 y en la versión 2017 ya se manejan otros factores de carga. 1.5 carga viva, 1.3 carga muerta. Pero ojo, dice, no utilices carga viva media, sino utiliza carga viva máxima. Porque vas a revisar otro fenómeno, que es que se rompan las cosas. El primero es que se deformen, el segundo es que se rompan. Y el tercer criterio que debes de checar es cuando pasen accidentes. Accidentes que en nuestra zona pasan seguidos, ¿no? O sea, como los sismos. Y en esta tercera condición vas a utilizar un factor de carga de 1.1, pero vas a utilizar una carga viva instantánea o accidental, diferente a las otras dos. Entonces, nosotros en este ejemplo no estamos utilizando un factor de carga porque nada más estamos revisando deformaciones, o sea, cuánto se va a hundir. Más adelante vamos a ver el criterio de falla. Yo espero que en 1 o 2 semanas ya vamos a estar viendo el criterio de falla y vamos a utilizar otros factores de carga, ¿no? Pero para la condición de deformaciones no hay por qué ponerle factor de carga y tampoco hay que considerar la carga viva máxima, sino la carga viva máxima. Estos eran unos comentarios que quería hacer. Y ya nada más para cerrar con el inicio. Pues hicimos un poquito de tarea para que nos quede claro a todos. ¿Qué presión tenía el suelo antes de construir? ¿Qué presión va a llegar si me desplanto a 220 de profundidad? Resulta que revisamos nuestras pruebas de compresibilidad, obtenemos relaciones de vasados iniciales y finales, y con eso podemos estimar cuánto se hunde cada estrato. Este estrato se va a hundir solito 25 centímetros. Entonces, eso nos lleva a una condición en la que esta edificación se va a hundir mucho acorde a los datos de suelo que tenemos, que son ejemplos que yo les mandé. Es mucho, lo podemos proponer a nuestro cliente. Construye menos niveles, construye la cimentación más abajo, o tienes que tener un equipo de construcción que sea capaz de lidiar con el agua, sin dañar a los vecinos, o bien vamos a hacer ustedes una tercera opción, el nivel de cimentación, no bajándolo nada más hasta 290. Y a partir de 290 voy a tener una nueva disipación de presiones, o sea, una nueva gráfica de estas, un nuevo estado de esfuerzos menor, y me va a alterar las relaciones de vacíos. Como me las altera, voy a ver que mi asentamiento va a bajar. En lugar de que sean 85 centímetros, se va a convertir en algo mucho más moderado. Probablemente no lleguemos a los 15 máximos que nos da la norma. No sé, eso van a tener que hacer ustedes de tarea, ¿no? Probablemente lleguemos o probablemente no. Pero nos va a dar una luz para qué seguir haciendo. Si resulta que este asentamiento de 85 centímetros podemos bajar a 20, pues nos está diciendo ya casi le atinas, ¿no? Aviéntate a excavar hasta 3 metros de profundidad. Pero como necesitamos un valor comparable, yo les pido esta opción a 290. ¿Ok? Vale, sí, me parece bien. Vale. Bueno, también si tienen algún problema, alguna duda hasta este momento, pues aquí andamos, díganme.